Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana nos acompaña en el estudio de Señal Informativa Cintia Patricia Cantero Pacheco, y es la titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado. El 8 de septiembre pasado, en el Congreso del Estado, se aprobó una serie de adecuaciones o de armonizaciones con respecto a la Ley General de Transparencia e Información Pública aprobada a nivel federal, y bueno, resultó polémica porque tiene algunos puntos que para especialistas en transparencia en el Estado representarían una regresión en materia de transparencia e información pública. Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. A ver, ¿estás de acuerdo con esta ley o no? Porque se había, y las notas periodísticas lo consignan, se había comentado, o se habían publicado declaraciones donde parece que tú estás de acuerdo con esa ley, a pesar de que es polémica porque hay grupos que dicen es una regresión a la transparencia. Bueno, la pregunta que se me hizo hace ya casi 15 días o 10 días que sucedió esto, fue qué consideraba respecto a esta aprobación, ¿no?, de esta ley. Mi respuesta fue que se armonizó, se cumplió con la armonización, que era como el objetivo general respecto de la ley general a la ley local, y que entraríamos a la revisión de cada uno de los puntos que se habían estado trabajando en conjunto con diferentes organizaciones de la sociedad civil y también por parte del Instituto de Transparencia. Estos puntos ya han sido revisados. ¿Cuál es mi opinión o la opinión del Instituto de Transparencia? Hay algunos aspectos que es necesario que se consideren y que se contemplen de manera más específica y detallada y que no se hicieron. Finalmente, se estuvo trabajando un dictamen, se estuvo trabajando y recolectando observaciones por parte de diferentes grupos de la sociedad civil, también por diferentes sujetos obligados, unidades de transparencia, a través de 2 foros que realizaron por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. Y también estuvimos teniendo diferentes reuniones de trabajo con esta comisión, a través de AMEDI, de CIMTRA, de CESJAL y del Instituto de Transparencia, donde también el propio Instituto de Transparencia realizó observaciones. A ver, en este proceso los invitaron. ¿En el proceso de cambio ese al que le metieron mano de última hora, los invitaron? Finalmente no. Finalmente el trabajo de nosotros concluyó en el último foro y en el primer dictamen y en una siguiente reunión donde ya hicimos una revisión final, donde también hicimos finalmente algunas otras observaciones. Ahí terminó nuestro trabajo y ya al final, donde se hicieron algunos ajustes, ya no se nos envió esos ajustes que se hicieron y bueno, son estos sobre los que se han estado generando observaciones. ¿Le quiso meter gol el gobernador al tema de la transparencia? Yo no puedo opinar respecto a esta parte porque no me constan. Son hechos en los cuales ya no estuvimos involucrados, insisto, ninguno de los que estuvimos participando, pero y no puedo opinar al respecto. Ya tuviste oportunidad de conocer los cambios que se hicieron. Hay algunos que parece tienen incluso dedicatoria porque se refieren a sujetos en lo particular, a información fundamental en lo particular. ¿Qué opinión tienes de estos cambios? Bueno, yo considero, hay un punto que considero con respecto, por ejemplo, al tema de las auditorías. Las auditorías y las cuentas públicas se había considerado que fueran visibles en información fundamental en 2 etapas. Estas 2 etapas se eliminaron y se dejó una sola etapa hasta el final, ya que fueran aprobadas. Bueno, la propuesta fue que sucediera de la misma manera que sucede a nivel federal, que es en 2 etapas. Yo considero que no existe ninguna o no debería de existir ningún problema en que 2 sujetos obligados de manera completamente independiente, es decir, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y por otro lado el Congreso del Estado, cada vez que terminan sus procesos de manera independiente, publiquen la información fundamental. Son de los puntos que estaremos revisando. Algo que quiero señalar, el proceso de esta ley no ha terminado. Para que una ley formalice su proceso necesita ser
publicada y promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo. Esto no ha sucedido con esta ley. ¿Saben si va a suceder? ¿Tienen información de qué va a hacer el Ejecutivo? Tenemos, yo el viernes pasado tuve una reunión con el gobernador del estado, comentamos dentro de esta reunión, entre otros aspectos, este punto. Él está en la mejor disposición de atender, de recibir retroalimentación respecto a las diferentes inquietudes que se han estado generando con este tema. De hecho, el día de mañana estaré convocando en la Secretaría General una reunión con todas estas organizaciones que estuvimos trabajando y con el Instituto de Transparencia para poder… Con el Secretario General de Gobierno, para poder establecer líneas de trabajo para revisar estos puntos que, insisto, han estado generando pues todas estas inquietudes. Ahora, ¿no? estos puntos que son lo polémico, ¿es correcto? Es decir, ¿son puntos correctos o sí representan una regresión en materia de transparencia? Son aspectos que ya se encuentran contemplados en la ley de forma general y que, si bien es cierto, se pudieron haber atendido de manera reglamentaria. Si bien es cierto, es necesario en algunos de ellos dejarlo claramente y específicamente y detalladamente en la ley. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos estar sujetos a la buena fe de las diferentes autoridades. Estamos en una etapa en que hay autoridades que sí cumplen, pero también hay una realidad. Hay autoridades que no cumplen. Y bajo este panorama, bueno, lo deseable por parte de las organizaciones, de la sociedad civil y también, ¿por qué no?, por parte del Instituto de Transparencia, es que quede establecido en ley. ¿Para qué? Para que todos estemos obligados a cumplir con estas disposiciones. Ahora, Cintia, a ver, regresando al ejemplo de las auditorías, que de por sí ya la auditoría no ha sido un sujeto obligado fácil, como quedó eliminado expresamente y queda solamente como parte de un sujeto obligado, que es el Poder Legislativo, se ha rehusado a cumplir con la entrega de información. Luego está también esto que tú mencionas acerca de las dos etapas. Si ya en el informe final que emite la auditoría se concluyó el proceso, porque de alguna manera el Congreso no tiene la oportunidad ni la atribución de hacer modificaciones a ese dictamen, se supone que es información que ya podrían conocer los ciudadanos sin que tuviera ninguna implicación en contra de quien es revisado o a quien se le hacen observaciones. ¿Por qué se hace la modificación? Entonces, no tendría sentido, ¿no? En realidad, en esta ley, en esta propuesta ya de ley, o en esta ley que fue aprobada, la Auditoría Superior ya queda como sujeto obligado, independiente. Pero no sus informes, como información fundamental. La propuesta que se había trabajado es que cada ente, en este caso, genere su información y la publique de acuerdo a las etapas que vaya concluyendo, insisto, como sucede a nivel nacional, ¿no?, a nivel federal. ¿Qué sucedió en este caso? Lo que sucede de último momento es que este proceso que tiene que ver con auditorías y cuentas públicas, lo que hacen es unificarlo y su publicación, y esto es algo que también es necesario señalar, no su acceso, sino que su publicación de manera obligatoria por parte de las autoridades es hasta que hayan sido aprobadas. Pero el antecedente de la auditoría es que si no dice expresamente, no van a dar a conocer nada. Así ha funcionado desde que se creó como órgano autónomo. Por eso se considera en este momento que lo idóneo es que sí quede claramente detallado en la ley estas dos etapas, de manera diferenciada, específica y detallada. Otro punto que ha causado polémica es información en particular que tiene que ver con el manejo de los recursos y que si no se da, se presta a la discrecionalidad, que es, por ejemplo, el tema de las pólizas. De las pólizas. Y el tema también de los recursos que se reciben o en exceso o que son subejercicio. Sí, ese es otro de los puntos que insisto. Son temas que tendremos que revisar porque es algo que en la práctica ya se realiza. Actualmente, si se accesa a la página, se encuentra una póliza con la información a detalle.
Es algo... Es como una copia de una póliza o un documento que tendría, pero no es la póliza. Sí, pero los datos que aparecen en estos documentos son precisamente los que se comentaba que se quiere que queden a detalle. Porque lo que ha hecho, por ejemplo, ahora, en la administración pasada el gobierno del estado publicaba las pólizas de los cheques. En esta administración lo que publica es un documento que presuntamente atiende más bien a la protección de datos de quien es el que va dirigido ese cheque, y lo que tenemos es datos generales, es decir, yo puedo saber que se gasta en una partida en general el recurso, pero no puedo saber si ese recurso se compró, por ejemplo, por decirte algo, el fondo revolvente, si se lo gastó en comida el funcionario, o se lo gastó en papelería, o se lo gastó en algo propio de su oficina. Sí, ese nivel de detalle ya lo habíamos nosotros resuelto hace cuestión de meses. El ITEI lo resolvió en un recurso de transparencia y a partir de esa fecha se supone que las autoridades ya lo están haciendo de esa manera. Precisamente por eso es que se considera que de manera general no debe de quedar en la ley, sino que a detalle, insisto. Son de los puntos que es donde se considera la necesidad de establecerlo a detalle en la ley, porque hay autoridades que a lo mejor sí lo realizan y otras autoridades que no lo realizan. Este gobierno no lo ha hecho. Con todo esto, Cintia, ¿estás de acuerdo en que la ley no puede publicarse así como quedó aprobada? Y seguramente no se hará. Seguramente no se hará. Lo que es importante señalar es que la ley no ha terminado su proceso. También es importante señalar que este proyecto existen muchos aspectos que también vale la pena resaltar de los que se estuvieron trabajando, sí se contemplaron, y estos aspectos que se dejaron de contemplar son los que se estarán trabajando. Existe apertura por parte del Poder Ejecutivo. El Instituto de Transparencia estará trabajando, insisto, a partir del día de mañana en estos espacios para que las observaciones finalmente queden incorporadas a través de este proceso que todavía, pues prácticamente ahora está en este lado del Poder Ejecutivo. Ya salió del Poder Legislativo y ahora le correspondería al Poder Ejecutivo realizar estas observaciones. Hay algo, Cintia, digo, yo sé que estaríamos o tendría que ser un asunto de que la transparencia se incorpore como un derecho del ciudadano y no una concesión de las autoridades. Sin embargo, no hay esa visión en las autoridades, por eso cuesta trabajo, cuando no está expreso en la ley, que cumplan con esta responsabilidad. Es parte de una cultura, es parte de cambiar los hábitos en la administración pública. Si nos trasladamos a hace 10 años que inició todo esto, bueno, definitivamente tenemos un avance en nuestro estado. Sin embargo, mi pregunta iba hacia allá. ¿Por qué nos ha costado tanto como sociedad tener una ley ideal, tanto a nivel Jalisco como a nivel federal? Todas las leyes son perfectibles, precisamente conforme vamos evolucionando también como sociedad, las exigencias que vamos demandando tienen que verse reflejadas en estos documentos jurídicos, en estas nuevas reglas. Desde mi punto de vista, las reglas que se cambiaron a nivel nacional, ahora hace apenas algunos meses, dejan un parámetro bastante alto, donde la sociedad podemos hacer uso de estas reglas ya en cualquier momento, y también por parte de las autoridades tenemos esta gran obligación que, con independencia de que quede establecido o no en las leyes particulares, como sería el caso de transparencia, tenemos la obligación de garantizar derechos, todas las autoridades, de respetar derechos. Un derecho es que garanticemos el acceder a la información pública de cualquier persona. Este derecho no lo podemos quitar bajo ninguna limitante que establezca la ley, incluso del Estado de Jalisco, y como ciudadanos lo podemos exigir. Ahora, Cintia, si estas correcciones no se hacen, ¿tú accederías a este planteamiento que hacen las organizaciones como AMED y como Cintra y como uno de los consejeros de ir a algún recurso de inconstitucionalidad
contra esta ley, así como está en este momento? Definitivamente. El Instituto de Transparencia atendería, insisto, los temas y los trámites legales de acuerdo a las etapas procesales en las que nos encontremos. En este momento no podemos hablar de una acción de inconstitucionalidad porque ni siquiera tenemos una ley publicada. En este momento estamos en una etapa en la que tenemos que atender otras etapas, que es, insisto, tener diálogo con quien en este momento tiene oportunidad de enmendar estas cuestiones, ¿no? Ahora, Cintia, hay expertos en transparencia que asesoran a las autoridades y que, aprovechando el conocimiento que tienen de la transparencia, ¿están buscando regatearle a la transparencia en Jalisco? No podría opinar. No podría opinar. Porque insisto, a alguien debió ocurrírsele lo que pasó en el Congreso. A Guillermo Muñoz. La verdad de las cosas, insisto, no puedo opinar de lo que no me consta. Yo puedo dar certeza hasta donde intervino el Instituto de Transparencia. Fueron etapas donde se nos invitó, pudimos dar constancia y fe de los que estuvieron participando, de cada una de las observaciones que se estuvieron realizando. Sin embargo, yo creo que al final también pues existió movimiento también de las personas que estaban a cargo de la coordinación de este proyecto o de este dictamen, y también eso tuvo que ver, ¿no? También eso tuvo que ver que quien lideraba este documento al interior del Congreso finalmente ya no pudo atenderlo, y yo creo que también eso provocó tanto movimiento. Para cerrar, se nos termina el tiempo, Cintia, para cerrar la idea, ¿le pedirás tú como titular del órgano garante de la transparencia en Jalisco al secretario de Gobierno que no publique la ley? Sí, definitivamente. Insisto, no nada más al secretario general de Gobierno. Ya tuve un diálogo con el gobernador del Estado. ¿Y le pediste que no se publicara? Le pedí que por favor escuchara a la sociedad para tener este diálogo y las inquietudes que ellos tienen para que finalmente él tome la decisión. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias. Gracias, Cintia Cantero Pacheco, titular del Instituto de Transparencia. Nos vamos, Edgar Olivares, buen día. Buenos días a ustedes, gracias.